bienvenidos a mi canal, soy Arin y os traigo el wrap-up de agosto, segunda parte. Bueno, como os comenté en el vídeo anterior, que era el wrap-up de agosto, primera parte, he decidido dividir las lecturas de agosto en dos vídeos para que así me sea más fácil hablar de cada libro sin que se junten todos y al final vosotros ya no sepáis de lo que estoy hablando. Así que yo os traigo la segunda parte de mis lecturas de agosto. Cuando grabé el primer vídeo iban a ser 5 libros, pero al final en los últimos 2 días de agosto me terminé otro libro, así que os voy a traer 6 lecturas muy interesantes. Como siempre, recuerdo que todas las reseñas de estos libros están tanto en mi blog como en mi perfil de Instagram y en Goodreads. Tenéis abajo todos los links directos a todos mis sitios donde hago reseñas y más cosas. Y como siempre os digo, en Instagram tenéis las últimas novedades, mis lecturas actuales, sorteos y más cositas que os voy a traer, así que no os lo perdáis. El primer libro del que os voy a hablar hoy es Bajo la luna de Sydney, de Mónica de la Torre. Es la primera parte de una trilogía con romance y muchísimo salseo. Nuestra protagonista es Daniela, una joven madrileña que decide cambiar radicalmente su vida e irse a trabajar a Australia, concretamente a Sydney. El motivo de su decisión va a ser un poco porque, bueno, necesita cambiar de aires porque acaba de terminar una relación que la ha dejado bastante tocada, así que ella, pues bueno, se va allí a empezar una nueva vida, un nuevo trabajo y a disfrutar de las maravillas de Australia. En cuanto Daniela llega a Sydney, empieza a vivir un montón de experiencias y de cosas nuevas. Ya desde las primeras páginas hay un salseo tremendo en este libro porque digamos que mucha gente se va a sentir atraída por Daniela, es como una rompecorazones y vamos a ver, pues eso, como os digo, mucho salseo, mucha tontería entre ellos, muchos comportamientos que dices, madre mía, qué loca está la gente, y otros que dices, ay, qué buena es la gente, lo cual representa muy bien lo que es la realidad. Y bueno, tenemos a Daniela, que ella va a intentar seguir avanzando con su vida, pero como os digo, está intentando superar a su exnovio y le va a costar. Veremos muchas reflexiones que no es tan fácil, no simplemente es decir, ay, y ya he terminado, sino que es un proceso interno. Entonces veremos las vivencias de Daniela allí en Australia. Como digo, le pasan cosas buenas, le pasan otras no tan buenas, pero sobre todo, ya os digo que si os gusta el romance y el salseo, este libro es que os va a encantar, porque tiene eso desde el principio, desde el primer capítulo ya lo veremos. Cuando ella llega allí ya tiene, digamos, un flechazo o le gusta a alguien y no será solo eso lo que pase, veremos más cosas sobre este tipo de temas, voy a decir, es que no quiero revelar nada porque es mejor que lo vayáis descubriendo, pero ya os digo, si os gusta el romance, el salseo y demás, este libro es que os va a enganchar. Además, otro punto a favor de este libro es la ambientación, porque la autora es que nos traslada directamente a Australia, parece que realmente estemos allí y eso ha sido un puntazo porque es un país al que tengo muchísimas ganas de viajar, entonces poder viajar a través de un libro es una de mis formas favoritas o de mis hobbies favoritos. Como os digo, es el principio de una trilogía, el final de este libro te deja desesperada con ganas del siguiente. El siguiente, que es Bajo la luna 17.000 kilómetros, ya está publicado, así que yo lo voy a leer en breve porque ya os digo que me dejó con muchas ganas de continuar. Y la tercera parte esperamos que se publique muy pronto. Así que lo he dicho, si buscáis un libro con romance, con salseo, con nuevas vivencias, con algo de drama, porque también tiene algo de drama, este es vuestro libro. Y encima la ambientación, de 10. La siguiente lectura cambiamos totalmente de género y tenemos el primer volumen de Giant Days, creado por John Allison y con ilustraciones de Lisa Treyman. Y bueno, como os digo, este es el primer volumen de una serie cómic muy divertida. Lo ha traído Fandogamia y a mí me ha hecho disfrutar un montón porque, como os digo, es súper divertida. Nos cuenta la historia de Susan, Esther y Daisy, que son 3 compañeras de universidad que, a pesar de ser súper diferentes entre sí, de verdad son muy diferentes las 3, se han hecho amigas y nos cuentan sus vivencias universitarias. También veremos cómo se van descubriendo a sí mismas, los amoríos que van teniendo y todo con una clave de humor que de verdad lo hace súper divertido. Las ilustraciones están muy bien hechas, el color también está genial plasmado y, como os digo, no es una historia que sea súper profunda, que nos vaya a cambiar la vida, pero es muy divertida y oye, a veces yo es que necesito leer cosas divertidas y más en esta época que estamos pasando así complicadilla. Así que bueno, ha sido un cómic que he devorado. Es que, a ver, los cómics en general se leen súper rápido y este pues más aún. Es divertido, es dinámico, las protagonistas son muy interesantes porque al ser tan diferentes entre sí representan muy bien lo que es la realidad de la juventud de hoy en día. Así que yo lo recomiendo, estoy deseando que Fandogamia publique o republique el volumen 2 y ya os iré contando. El siguiente libro que leí en agosto fue una de las novedades que más ganas tenía del 2020 y es El reino del revés, de Mary Lou, publicado por Puck. Ya os he comentado alguna vez que Mary Lou es una de mis autoras favoritas, que todos los libros que he leído suyo me han gustado, algunos más
que otros, evidentemente, pero en general todos me han gustado. Creo que solo hay 2 autoconclusivos que no he leído y a uno le pondré solución dentro de poco. Así que bueno, cuando Puck anunció que iba a publicar El reino del revés de Mary Lou, ya dije, este libro lo voy a leer sí o sí. Pero es que cuando me enteré de qué iba este libro fue como, por favor, que lo publiquen ya. Y es que Mary Lou nos cuenta la historia de Nannerl, que es la hermana de Mozart. Yo no sé si vosotros lo sabíais, yo no sabía que Mozart había tenido una hermana, ni mucho menos que Nannerl Mozart también tenía mucho talento musical. Así que nos encontramos su historia desde que es una niña, cómo ella también despuntaba bastante en la música, tocando y demás, y su padre se volcó, digamos, en enseñarla a tocar. La cosa es que cuando su hermano también despunta en la música, empiezan a hacer un tour los dos juntos y van explotando, sobre todo su padre va explotando lo que es su capacidad musical y cómo atrae su talento a todos los demás, a la realeza de la época. Pero claro, recordemos que estamos en el siglo XVIII, ¿vale? Que es cuando vivió la familia Mozart, es decir, las mujeres no tenían los mismos derechos ni las mismas posibilidades que tenemos ahora. Así que este libro también va a ser un libro bastante feminista en el sentido de que, bueno, nos encontramos con, como os digo, una mujer con muchísimo talento para la música, tanto para tocar como para componer, pero que no va a poder componer porque las mujeres en su época no componían, entonces su obra no iba a llegar a ningún sitio y veremos esa lucha porque lo que Nannerl quiere es ser recordada. Ella lo que quiere es dejar una huella en el mundo y que la gente se acuerde de ella. Así que por ese lado tenemos lo que es la parte realista de la historia, pero también es una historia de fantasía porque Nannerl, cuando lanza ese deseo al aire de ser recordada, digamos que ese deseo le llega a Jacinto, que es un personaje, una especie de duende de un mundo diferente, del mundo del Reino del Revés. Nannerl no se sabe muy bien cómo, pero acaba teniendo visitas hasta ese reino, lo vamos viendo, la ambientación también es maravillosa, vamos viendo como si el reino lo tuviéramos delante con todas sus cosas raras, con su mar que brilla, con sus árboles del revés, con sus castillos, con sus criaturas mágicas no del todo buenas, ya lo iremos viendo. Entonces creo que la ambientación también ha sido algo súper especial de esta novela y que se entrelaza muy bien con la realidad del día, digamos, de los pequeños Mozart, de cómo van pues eso, haciendo su tour por las realezas europeas del siglo XVIII y todo lo que ello conlleva. Es un libro que me ha gustado muchísimo por muchas razones. Lo primero, por supuesto, por la forma de escribir de la autora, no en vano es una de mis autoras favoritas, me encanta cómo cuenta, cómo narra las cosas, pero es que además la historia que he elegido narrar me parece súper importante y necesaria, porque hay tantas mujeres que la historia ha silenciado por el simple hecho de ser mujer, que creo que, oye, es el momento de darles voz y de recordarlas. Así que es maravilloso que ahora a través de este libro podamos recordar a Nannerl Mozart. También, como os digo, la ambientación del Reino del Revés es fantástica, de verdad es maravillosa. Todo el amor que desprende este libro por la música, porque evidentemente conforme ellos van creciendo, van componiendo, van tocando, ese amor por la música se plasma en las páginas y es también fabuloso. Y también pues eso, un grito contra las injusticias de la época, de lo que vivían simplemente por ser mujer, porque al final solo podían aspirar a casarse bien y poco más. Es un libro que yo recomiendo 100%, la mezcla de fantasía con realidad es maravillosa, la historia es muy necesaria y tenéis que leer a Mary Lou porque a mí me encanta. El siguiente libro que leí en agosto fue Problema en Pollença de Agatha Christie, publicado por Espasa. Este libro lo estuve sorteando en Instagram, por eso os digo que no os podéis perder mi Instagram porque todos los sorteos los hago allí, porque la plataforma es mucho más fácil que hacerlos por aquí, aquí es bastante complicadillo. Pero bueno, ya os digo, este libro lo estuvimos sorteando en Instagram, ya llegó a su destino y creo que ya lo ha leído, de hecho. Este libro es diferente a todos los que he leído de Agatha Christie porque es un compendio de relatos. Yo pensaba que era una novela que se mezclaba varios investigadores, pero no, son relatos diferentes, son 9 relatos en total. Tenemos relatos protagonizados por Hercule Poirot, de hecho creo que hay 3 o 4 me parece, uno por Miss Marple y 2 o 3 por Parker Payne, que es otro detective que yo no había leído hasta ahora. Son relatos muy diferentes, algunos son los clásicos relatos de misterio que ha ocurrido un crimen y entonces alguien lo tiene que resolver, otros no son un crimen, es otra cosa, un problema que se tiene que resolver, como dice el título, y otros pues bueno, van mostrando cosas, hay diferentes misterios, en todos hay algo que los investigadores tienen que hacerse cargo y solucionarlo. Me ha resultado súper adictivo, es curioso como en relatos de 10 páginas, otros de 30, más o menos es el baremo que tienen los relatos. En todos el aura de misterio se ha creado súper bien, he estado intrigada, enseguida me he metido en la historia y he visto qué era lo que había que solucionar y estaba ahí súper enganchada, pendiente de cómo se resolvía, y esto es muy difícil de conseguir en tan
tan pocas páginas y Agatha Christie lo consigue. En general me han gustado todos los relatos, sí que es verdad que hay uno que el mensaje o lo que transmite durante el relato, que no se acaba de corregir al final, no me gusta, pero también es verdad que no es la misma época cuando Agatha Christie escribió este libro que ahora. Ahora este relato seguro que no lo habría terminado así o no habría dejado entrever ciertas cosas que sí que se traslucen al leerlo, pero bueno, quitando eso, pues no está mal. Y también tengo que decir que en el último relato la resolución sí que me parece un poquito atropellada. Igual una novela más extensa o un relato más largo le hubiera dado más pie a poder explicarlo mejor y me hubiera gustado, o sea, me hubiera parecido más redondo, porque gustarme sí que me ha gustado y ya os digo, he estado intrigada con todos. Creo que si no habéis leído a Agatha Christie y os pica la curiosidad, pero no sabéis si os va a gustar una novela completa, coger uno de sus libros de relatos es buena idea, porque así pues oye, podéis leer un relato suyo y ya ver si os gusta o no y darle una oportunidad a esta autora porque de verdad a mí me gusta muchísimo. Pasamos a otro libro que yo tenía muchísimas ganas de leer y vosotros teníais ganas de que yo os compartiera mi opinión, y aquí tenemos La prometida de Kiera Cass, publicado por Roca Editorial. Yo creo que ya os conté algo sobre este libro en uno de los book tags últimos que hice, y es que tenía muchísimas ganas de leerlo porque Kiera Cass me gustó muchísimo con su trilogía de La Selección, que la tengo aquí detrás, me gustó un montón y tenía muchísimas ganas de leerlo. La cosa es que como yo había muchísima gente y hubo gente que en cuanto le llegó el libro lo pudo leer, yo no pude leerlo en ese momento, entonces sí que me dio tiempo a ver reseñas antes de leer yo el libro. En general todas las reseñas de gente que lo había leído en español eran bastante negativas. De hecho, gente que normalmente suele ver siempre el lado positivo de los libros los había puntuado súper mal, y yo tenía muchísimo miedo con este libro. Mi miedo sobre todo es que se me hiciera pesado, que se me hiciera aburrido y no pudiera leerlo, y os tengo que decir que eso no ha pasado. Así que bueno, esa parte es positiva. Os resumo un poquito el libro porque tampoco voy a entrar en muchos detalles, y tenemos a Hollis, que es una joven que vive en el castillo real, en el palacio, y bueno, parece que ha despertado el interés del príncipe, que está en edad de casarse, y parece que su relación pues va avanzando un poco más y posiblemente se vaya a convertir en la prometida del príncipe y futura reina. Porque no es príncipe, es rey, no sé por qué he dicho príncipe, es rey. Y se va a convertir en la futura reina. Ya está, de la trama en sí no os voy a contar nada más. Yo sí que es verdad que esperaba encontrar muchísimo más salseo de primeras, y lo que encontramos es un poco mucha introducción de lo que es la vida de Hollis en palacio, de cómo es toda la vida, pues eso, palaciega, la corte y demás. Sí que es cierto que encontramos lo que es la ambientación dentro del palacio, de las personas del palacio, mucha personalidad de Hollis, algo de su mejor amiga, pero se centra sobre todo en Hollis, y conocemos un poquito al rey, pero tampoco mucho. Me hubiera gustado un poquito más de profundidad en el rey, pero bueno. Luego lo que es la vida fuera de palacio, o sea, ese reino inmenso y demás, no lo conocemos mucho, pero bueno, quizá en los siguientes libros sí que podamos conocerlo, aún no lo sé. Bueno, tengo que decir que en general el libro me ha resultado entretenido, lo he disfrutado, no pasa nada que digas wow, madre mía, ni es un salseo alucinante, porque no lo es. Sí que es más, como os digo, más lento, más introductorio. Yo creo que sobre todo este libro peca, por lo menos en su mayor parte, de introductorio. Ahora bien, llegamos al final, de repente, la autora digamos que pone la quinta marcha, eso va a toda mecha, y empiezan a pasar cosas de una manera súper rápida, muy instantáneas. De hecho hay no voy a decir qué, pero pasa algo y pasa demasiado rápido. La justificación no la entiendo, o sea, todo lo bien que había hecho la autora en cuanto a presentarnos a Hollis y demás, aquí como que ocurre todo demasiado rápido. Las justificaciones que sentía Hollis desaparecen de repente y empieza a actuar de una forma que no tiene mucha coherencia, junto con ella varios personajes más, hasta llegar a un final que es como bum, 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 y sinceramente yo no le veo el sentido. Creo que en el final hay algo que no es lo que se dice en estas páginas. Quiero decir que ahí va a haber un secreto que descubriremos en los siguientes libros. Pero con este final yo entiendo que haya muchísima gente decepcionada, porque es un libro que en general es muy lineal, muy plano, y encima tiene un final que no tiene sentido, que los personajes se comportan de una manera que no tiene nada de lógica y que pasan muchas cosas instantáneas que no. En este tipo de libros, no. La verdad es que no sé muy bien qué nota darle, porque ya os digo que en general es un libro que me ha tenido entretenida, pero que el final no tiene lógica, y que el personaje principal, que es Hollis, es una persona bastante... no tiene unos valores que a mí me gusten, por así decirlo, no defiende unos buenos valores. Claro, yo evidentemente la comparo con América, que fue la protagonista de La Selección, y es que no tienen nada que ver. O sea, Hollis es una persona demasiado superficial, que hace las cosas muy por el interés, que solo piensa en sí misma.
y muchas cosas más, que es que no sabría decir nada positivo de ella, más allá de que sí es algo divertida, pero tampoco os creáis que es la alegría de la huerta, o sea, no sé, no sé. Quizá se haya presentado así para que en los siguientes libros tenga una evolución, pero no es una protagonista que enamore. Ninguno de los otros protagonistas tampoco consigue conquistar. Ni el rey Jameson, ni nada de lo que... Ninguno de los que aparece ha conseguido robarme el corazón. De hecho, me parecen que todos tienen algo de toxiquito ahí y eso no me mola. Pero ya os digo, el libro me ha resultado entretenido, no me ha aburrido para nada, en ningún momento he dicho, Dios mío, no puedo continuar con él, pero tampoco pasa nada súper fuerte, así que no sé. Seguiré leyendo la trilogía, creo que es una trilogía, o una biología, bueno, da igual, seguiré leyendo la saga, los libros que saque, porque a mí la forma de escribir de Kiera Cash sí que me mantiene así, de alguna manera, entretenida. Y el último libro que leí en agosto de 2020 fue El aroma de los libros de Desi Cardi, publicado por ADN. En este libro tenemos a Adelina, que es una niña de 14 años más o menos, que bueno, ella normalmente en el colegio le había ido bien, hasta que un día de repente se da cuenta que ya no puede leer, que le cuesta mucho leer, y eso hace que en el nuevo colegio en el que está, que se ha mudado del campo, digamos, a una gran ciudad, a Turín, pues le cueste mucho y empieza a tener problemas porque parece que no se aplica o que no es capaz, y es que simplemente ya no puede leer. Pasan unas ciertas cosas y ella descubre que puede leer con el olfato. Ella coge un libro, lo lee y se entera de qué va el libro. Eso, la verdad, es que es un puntazo. Es un libro ambientado, como os digo, en los años 50 en Italia, y tenemos por un lado la historia de Adelina, que como os digo ha descubierto su nuevo don, por así decirlo, pero también veremos la historia de Amalia, que es su tía, que es la que la va a cuidar mientras ella está en Turín estudiando, y veremos cómo Amalia también 30 años antes, o 20 años antes, no me hagáis mucho caso, llegó a la gran ciudad del campo sin saber mucho y cómo tuvo que buscarse la vida para, pues eso, tener una buena vida. Os tengo que decir que este libro está ambientado en los años 50 y aunque está escrito en el 2020-2019, parece que está escrito en los años 50 también. Tiene muchas palabras que ya no se usan, muchas palabras antiguas de la época y muchas formas de referirse a las personas que ahora mismo ya tampoco se usan porque no son nada políticamente correctas. Es decir, describe mucho a las personas por su físico, resaltando las cosas negativas, o por su mente, se mete mucho con las personas, con las mujeres, con los hombres también. O sea, hay como una lucha de sexos ahí bastante interesante. Los hombres piensan que las mujeres los quieren por el dinero y las mujeres piensan que los hombres los quieren solo por el tema del sexo. Es una historia que parece que haya sido escrita hace 70 años porque de verdad la forma de narrar, ya no digo los diálogos, sino la forma de narrar nos transporta a momentos muy antiguos, lo cual está bien, o sea, encaja con una novela histórica, una novela ambientada en los años 50. Además de contarnos la vida hace 30 años de Amalia, de cómo se buscó la vida en una nueva ciudad y de cómo Adelina en la actualidad va descubriendo sus poderes al leer a través del olfato. También encontramos al cura y al notario, con los apellidos soy malísima, así que lo voy a dejar así, porque más los apellidos italianos, así que así lo dejaré. Que ellos son dos fanáticos de los textos antiguos, están intentando descifrar un manuscrito pero se les está resistiendo, de un modo que no voy a contar evidentemente. Descubren que Adelina puede leer con el olfato y entonces intentan como usarla, aprovecharse de ella para que les traduzca este manuscrito, pero resulta que puede ser que Adelina corra peligro al leer con el olfato. No voy a decir nada. Ahí está la trama. Es un libro que me ha gustado mucho, sobre todo la parte de Adelina, de cómo va leyendo con la nariz, va oliendo los libros y va enterándose de las historias, recordar historias como El Quijote, Las Mil y Una Noches, Ana Karenina, creo que está súper bien planteado, me ha gustado muchísimo. El final también me gusta mucho porque digamos que hacia el final toma un giro muy interesante, que al final también nos deja un poquito de esperanza en lo que es la humanidad, porque al principio dices, jolín, estas dos personas mayores se están aprovechando de la niña y la niña al final puede acabar bastante mal. Pero digamos que, pues eso, hay un giro que te devuelve la esperanza. Sí que tengo que decir que la parte del pasado de Amalia, de cuando ella llega a Turín y tiene que buscar un trabajo, pero ella lo que realmente quiere es un marido que la mantenga y que la saque de la pobreza, entre comillas, de la que vivía en el campo. Entonces digamos que está dispuesta a cualquier cosa y le da igual quién sea, le da igual con quién casarse siempre que tenga dinero. Mientras que los hombres que se va encontrando no quieren casarse con ella ni con ninguna, simplemente quieren, pues lo que os digo, aprovecharse de ellas carnalmente. Esta parte la verdad es que ha sido la más desagradable de leer porque evidentemente no me gustan estos puntos de vista, ni el de Amalia ni el de los hombres con los que se iba encontrando, pero bueno, creo que refleja una realidad que sí que sucedió, así que bueno,
está bien, pero ya os digo que no es la parte que más he disfrutado del libro, ni mucho menos. Pero la parte de Adelina, de cómo lee con el olfato y demás, sí, y al final ya os digo que también me ha gustado un montón, así que en general sí que lo recomiendo. No esperaba que fuera así el libro, pensaba que iba a ser más fantasioso, y creo que es un libro más histórico de los años, pues eso, 1950, así en Italia, que cuenta diferentes tipos de vida, por así decirlo, y tiene el toque mágico, el toque de fantasía de Adelina leyendo con la nariz. Estos han sido todos los libros que leí en agosto, segunda parte. Recordad que la primera parte los tenéis en el vídeo anterior, que son 5 libros me parece, ahora han sido 6. Espero que os haya gustado el vídeo. Si coincidimos en algún libro, por favor dejádmelo abajo y contadme cuál ha sido vuestra mejor lectura de agosto. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, aguacate y larga vida a los aguacates. Muchas gracias por verme, namaste y buena suerte.